Y otra tradición en nuestra familia era preparar y servirle el desayuno en la cama a mamá. Mi mamá unas veces esperaba pacientemente en la cama, escuchando a mi hermano y a mí hacer un gran desorden en su cocina, y finalmente llevábamos con orgullo la bandeja de comida a su habitación, donde ella la comía en la cama. Y luego mi mamá, pobrecita, se quedaba con los platos para limpiar. Y la llevábamos tarjetas hechas a mano, notas especiales y dibujos escritos para decirle a mamá lo especial que era para nosotros y cuánto la amábamos. Cuando me convertí en madre yo, he recibido muchos regalos hermosos de mis propias hijas. Ramilletes de dientes de león recogidos del jardín, pinturas que ellas mismas hicieron y sus propias tarjetas hechas a mano. Mi maravillosa cuñada Patty a menudo organiza días especiales de chicas para celebramos entre nosotras como mamás, intercambiamos flores y chocolates y nos honramos unos a otras. A medida que mis hijas crecieron y se convirtieron en jóvenes, he atesorado y guardado muchas notas que me han dado diciéndome cuánto me apreciaban, que realmente me ven y que reconocen lo que es admirable en mí, que abrazan los valores que he tratado de transmitirles a ellas. Y esta es la parte más hermosa del Día de las Madres para mí hoy. El Día de las Madres guarda muchos recuerdos preciosos para mi familia. Y este día es una forma en que nuestra cultura aquí en los Estados Unidos se alinea con los mandamientos de Dios. Es un lugar donde vemos los valores del reino de Dios vividos en la práctica. Debemos celebrar y participar. Y aquí en esta iglesia venimos de muchos lugares y muchas culturas. Y venimos de muchos tipos de familias también. Tal vez ustedes se encuentran ahorita en una relación muy linda con su mamá. Puede ser que estás lejos de tu mamá o puede ser que vives junto en un mismo hogar, pero experimentas gozo y gratitud cuando piensas en ella. Algunos que somos madres estamos en medio de tiempos maravillosos con nuestras hijas, nuestros hijos. Si estás en este primer grupo de personas, creo que el Señor tiene una bendición para ti hoy. Pero hay otro grupo aquí, que ustedes se encuentran con más angustia cuando piensan en tu madre. Algunas deseamos que nuestras madres fueran más amables o más saludables o que nuestra relación con ella pudiera ser restaurada. Y también tenemos experiencias distintas de ser madres o de ser padres, ¿verdad? Algunos de nosotros como madres tenemos relaciones difíciles con nuestros hijos y algunos deseamos ser madres y sufrimos el dolor de deseos aún no cumplidos. Si te encuentras en este segundo grupo con más angustia, te aseguro que Dios te tiene algo para ti también. ¿Ok? Y hay aún un tercer grupo, el grupo en que algunos tenemos a madres que han fallecido y las extrañamos. También Dios tiene algo para ti hoy. Todos los que seguimos a Jesús tenemos el mandamiento de Dios de honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Y todos nosotros tenemos una promesa de parte de Dios por hacerlo, que nos irá bien y que disfrutaremos una vida larga y plena en la tierra que Dios nos ha dado.
Y aquí llegamos en el tema de hoy, que es por tu bien. La promesa de Dios para aquellos que honran a sus madres. Vamos a empezar en Efesios capítulo 6, desde 2 a 3. Y vamos a leerlo juntos y dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Este pasaje en Efesios fue escrito por Pablo sobre uno de los 10 mandamientos, las instrucciones que Moisés bajó del monte para el pueblo de Dios, instrucciones que fueron escritas en tablas de piedra no por ninguna persona, sino por el mismo dedo de Dios. Y puedes leer estos mandamientos en Éxodo capítulo 20, pero vamos a revisarlos. Los primeros 4 mandamientos son adorar solo a Dios. Segundo, no hacer ídolos ni imágenes ni ninguna otra cosa para adorarlas. Tercero, no jurar falsamente en el nombre de Dios. Cuarto, honrar el día de reposo. Y luego viene el quinto, que es honrar a tu padre y a tu madre. Por primera vez, en la lista de mandamientos, Dios da una promesa. A quienes obedezcan este mandamiento, obedecen. Dios promete una vida larga y plena a quienes honran a su padre y a su madre. Yo he estado pensando en los 10 mandamientos esta semana. A veces los vemos como una lista de cosas que hacer o que no hacer para ser una buena persona, una persona justa, como una lista de reglas que me van a hacer mejor, o por lo menos mejor que los demás, ¿verdad? Una persona aprobada por mí misma y por Dios también. Pero recientemente Dios me ha recordado que sus mandamientos no son tanto reglas para cómo ser bueno o inocente por mí misma, sino una guía sobre cómo vivir en una relación correcta con los demás. Primero con Dios y luego con quienes nos rodean. Y es para tu bien, para que te vaya bien. La justicia de Dios, la rectitud de Dios es algo relacional. Es por tu bien, por el bien de la comunidad. Y esta vida plena y larga que promete Dios es algo real, que se puede experimentar. Hoy, siendo el Día de las Madres, nos enfocaremos en lo que significa honrar a nuestras madres. Veremos lo que Jesús mismo dijo acerca de honrar a nuestros padres. Reflexionaremos sobre lo que significa honrar a nuestros padres en el Señor y no en lugar del Señor. Y pensaremos en algunas formas prácticas de vivir esto. Consideraremos las diferentes maneras en que podríamos honrar a nuestras madres. Mi oración para nosotros hoy es que todos recibamos de Dios tanto la inspiración para vivir esto como la fe para creer en su promesa. Entonces, antes de empezar con la parte principal del mensaje de hoy, debemos clarificar qué significa honrar. Ciertamente en el pasaje de Efesios significa obedecer. Efesios 6:1 dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Pero honrar va más allá de la obediencia. Según el diccionario, honrar puede significar dar valor, obedecer, respetar, amar, tratar como importante, hablar bien de,
prestar atención, tratar como un ejemplo de seguir, bendecir, alabar, otorgar un premio. En Proverbios 31 tenemos una hermosa imagen del honor en medio de una familia. Dice aquí, hablando de una mamá con su familia, dice, sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsenla por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. ¡Wow! Oyen la bendición aquí. Oyen el bienestar de toda la familia que se describe aquí. ¿Quién no desearía ser parte de esta hermosa familia, verdad? Es buenísima. Es una familia bendita con honor, gozando de la promesa de Dios que les irá bien, que tengan una vida plena. En los últimos meses yo mismo he experimentado la promesa de Dios, también en mi vida. Les dije que yo he pensado en que los mandamientos de Dios, incluso el mandamiento de honrar a sus padres, tienen que ver más con ser en relación sana y justa con otros que en ser correcto en nosotros mismos. Son algo relacional y son por nuestro bien. Hace 2 años se empezó a enfermar más gravemente mi padre. Y el Señor puso en mi corazón que debo pasar más tiempo con mis padres y ayudarles. En esos días vivíamos en Duluth, que está 3 horas al norte de aquí por coche, pero empecé a viajar y pasar 4 hasta 6 días por mes con ellos. He pedido caminar con ellos por tanta la enfermedad de mi padre y su muerte. Y nos hemos mudado recientemente desde Duluth hacia Minneapolis para estar más cerca. Y hemos ayudado a mi mamá con la venta de su casa y su mudanza a un condominio nuevo que se cumplió hace 8 días. Y hemos respondido a Dios y tratado de cuidar a mis padres en una manera que les honre. Porque la verdad es que tengo a papás buenísimas. Y me ha costado tiempo, me ha costado trabajo de veras, pero no les cuento esta historia para que me admiren, sino que quiero declarar que el Señor cumple con sus promesas. Por todo este tiempo he experimentado algo profundo adentro, un sentido de bienestar, una gratitud de poder ayudar y honrar a mis padres, una bendición. Y sé que me viene de Dios. Hay una palabra en la lengua judía que es shalom. A veces traducimos shalom como paz, pero significa más que paz. Shalom significa que todo va bien con mi ser y con mis relaciones con Dios y con los demás. Esto es lo que experimentamos cuando obedecemos a Dios. ¿Qué tal si Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros hoy? Alguna bendición que nos llega por medio de su promesa para aquellos que honran a sus padres y a sus madres en el Señor. Ok, hemos examinado cómo aparece el honor de los padres en Proverbios. Cuando el honor está en una familia, hay una belleza de Dios que se puede sentir. Les he contado un poco de mi historia en que yo he sentido esta bendición. Ahora examinemos juntos qué dijo Jesús de honrar a sus padres. ¿Cuál fue su ejemplo de vida?
¿Honró Jesús a su mamá? Sí, claro. Y aún así, ambos su ejemplo y su enseñanza no son exactamente lo que hubiéramos anticipado. Entonces, ven conmigo su ejemplo. Al final de su vida, mientras estaba en la cruz, muriendo, una de las últimas cosas que hizo Jesús fue proveer y cuidar a su mamá. Dice en Juan 19, de 25 a 27, estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir en su casa. En otras ocasiones nos confunde más. Parecía que Jesús no parecía honrar a su mamá de vez en cuando. Había una vez en que Jesús estaba creciendo en fama. Multitudes seguían a él. Y cuando expulsó a un demonio de un hombre, la gente empezaba a preguntarse: ¿puede ser Jesús el Mesías? Y cuando los sacerdotes importantes se enojaban y después su familia había sentido un peligro. Cuando su madre y sus hermanos vinieron, suponemos para callarlo a Jesús y protegerlo, reprendiéndole por lo que estaba enseñando, vemos en Mateo 12 que ni siquiera salió Jesús a saludar a su madre. En cambio, dice así: Jesús preguntó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Un poco confuso, ¿no? Y además de su ejemplo, su enseñanza a veces nos confunde también. En Mateo 15, de 3 a 9, Jesús critica a los maestros de la ley y afirma claramente que tenemos la responsabilidad de cuidar y apoyar a nuestros padres físicamente. Dice así: Jesús les respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre y de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que si uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres. Y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Ok, claramente Jesús enseña que debemos honrar a nuestros padres, ¿verdad? Por otro lado, en Mateo 10, leemos otra cosa que dice Jesús. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hijo más que a mí, no eres digno de ser mío. Pues, ¿cómo debemos entender el ejemplo de Jesús y su enseñanza sobre honrar a nuestros padres? Nos parece un poco confuso. Por un lado, Jesús seguramente honró a su mamá.
hasta el punto de pensar en ella mientras estaba muriendo. Por otro lado, no dejó que ella cambiara su mente con respecto a cumplir su misión. Por un lado, nos enseña que debemos proveer las necesidades de nuestros papás. Por otro lado, nos dice que si apreciamos a nuestros padres más que a Él, que no somos dignos de ser sus discípulos. Es muy confuso. ¿Oh? ¿Qué hacemos? No soy experta, pero quiero compartirles que para mí todo esto tiene más sentido cuando pienso así. Jesús no quiere que usemos nuestro amor hacia Dios como excusa de no honrar a nuestros padres. Tampoco, a la vez, no quiere que usemos nuestro amor y honor hacia nuestros padres como excusa de no honrar ni obedecer a Dios. ¿Okay? Él quiere que obedezcamos ni solo el quinto mandamiento de honrar a nuestros padres, sino también los primeros dos. Que no tengamos otro Dios aparte de Él y que no hagamos ningún ídolo que adoremos en vez de Dios. Tiene que ver con prioridades, motivos, con la manera en que honramos a nuestros padres, que sea en Dios. Que honremos a nuestros padres en Dios, como dice algunas tradiciones de Efesios 6:1, que dicen, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Creo que es solo así, cuando honramos a nuestros padres como expresión de nuestro amor y honor para Dios, que experimentemos la bendición, ¿verdad? Hermanos, Dios quiere que honremos a nuestras mamás. Él nos manda así. Pero no quiere que lo hagamos en vez de honrar a Dios. Nuestra identidad y seguridad, nuestra manera de vivir, todo eso tiene que venir de Dios. Nuestra obediencia pertenece primeramente a Él. Por otro lado, tampoco quiere que abandonemos a nuestras mamás o que las descuidemos a ellas, tratando de hacernos más santos o más devotos a Dios, ¿verdad? Caminar con esta balanza nos puede hacer difícil a veces, especialmente cuando nos encontramos con perspectivas y expectaciones distintas, culturas distintas, o cuando tus padres no están sanos y te tratan mal. Tal vez estás en el segundo grupo de que hablemos, el grupo en que hay dificultades, fracasos y dolor entre tú y tu mamá, o entre tú como mamá y tus hijos. ¿Cómo vamos a obedecer a Jesús y entrar en esa hermosa promesa que Dios tiene para nosotros, aunque no queremos soportar el maltrato? Aquí es donde nos vale mucho aprender cómo guardar dos cosas a la vez. Cómo tener límites contra el malo y todavía mantener una conexión de amor y honor de Dios. Tengo a una amiga muy buena que viene del país de Nigeria, en África. Vino ella a los Estados Unidos hace 14 años para estudiar en una universidad aquí. Sus padres se quedaron allá en su país. Desde la edad de 18 hasta hoy, mi amiga ha vivido aquí. Son cristianos todos, pero tienen diferentes culturas. A mi amiga le importa muchísimo respetar y honrar a sus padres. Pero no ha sido fácil ni sencillo distinguir cómo. Sus padres nunca han vivido fuera de su cultura,
Y para ellos, la manera en que los hijos deben de honrar a sus padres es muy definido por su cultura. Y ambos, tanto su tribu, su cultura de tribu, como la cultura de la iglesia que asisten. Un ejemplo es que habían dicho a su hija que debía mandar dinero en misma cantidad cada mes, aunque todavía trabajan y ganan suficiente para pagar por sus propias necesidades. Cada vez que hablaban con ella, mencionaban que si era de veras una buena cristiana y una buena hija, debía enviar dinero a sus padres cada mes. Mencionaban que no se sentían valoradas por su hija, incluso insinuaron que ella no los amaba realmente y que no estaba cumpliendo el mandato de Dios de honrar a sus padres. Su madre le contaba historias de otros hijos que sí enviaban dinero a sus padres cada día, cada mes, y reclutaba a otros miembros de la familia para intentar convencer a mi amiga. Mi amiga, de veras, no estaba en contra de la idea de cuidar económicamente a sus padres. Ella les había enviado dinero para ayuda con necesidades puntuales y estaba comprometida con su bienestar. Pero su expectativa era ayudar con necesidades específicas y que cuando sus padres ya no trabajen, entonces sí se comprometería a una cantidad mensual fija. También deseaba que su relación con ellos fuera amorosa y basada en el respeto. Y se sentía manipulada. Sentía que solo la valoraban ellos por el dinero que les enviaba. Y no quería simplemente pagar una cuenta cada mes. Aún peor, temía que en realidad no les importara ella como persona. Que solo la vieran como un plan de jubilación o un banco. Ella quería tener una relación de amor y respeto. Entonces, ¿cómo debemos honrar a nuestros padres en situaciones como esta? En el caso de mi amiga, después de mucha oración y consejo de personas cercanas, pudo reconocer que sus padres veían el dinero como una forma de amor. Ella no quería ser manipulada. No quería ceder ante el maltrato, pero sí quería amarlos y honrarlos. Así que eventualmente llegó a un punto en el que decidió comprometerse a enviarles una pequeña cantidad mensual, pero libremente. No por obligación, sino como una forma de demostrarles a sus padres que los amaba. Porque ella lo deseaba hacer con generosidad, no porque la hubieran hecho sentir culpable. Ese lugar de elegir libremente amar y honrar es un camino difícil de encontrar. Porque cuando somos controlados o manipulados para hacer lo que otros quieren de nosotros, no los estamos honrando. Solo estamos permitiendo que nos maltraten. En la misma manera, si nuestros hijos nos obedecen a nosotros solo porque los obligamos, no es el honor al que Dios se refiere. Lo que Dios desea de nosotros es que elijamos libremente acercarnos a los demás desde el amor. Tratar a alguien con honra a veces significa hacer algo que a ella o a él no le gusta. Por ejemplo, cuando un padre tiene una adicción, a veces la mejor manera de honrarlo es confrontarlo con la verdad, con amor y invitarlo al cambio.
He visto varias situaciones en las que familias y seres queridos han organizado una intervención en la que con calma le expresaron a una persona con adicción cómo sus acciones estaban dañándose. Y a sí misma y a los demás expresaron su amor y deseo de que esa persona fuera libre y coordinaron ayuda para que pudiera recibir tratamiento para su adicción. Ok, ahí he dado un par de ejemplos. Si este concepto de poder mantener conexión de honor con alguien y a la vez mantener límites te está incomodando, creo que Dios tiene una invitación para ti. Si te gusta leer más sobre este tipo de amor y honra que incluye límites, me gustaría recomendarte un libro titulado Límites, de Henry Cloud y John Townsend. Es un libro muy eficaz en aprender cómo hacerlo en práctico. Aquí llegamos a un tiempo en que todos vamos a reflexionar y dejar un espacio en donde Dios nos puede comunicar. Y aquí he preparado una actividad sencilla para nosotros y voy a invitar a los músicos que regresan. Hemos hablado del mandato de Dios de honrar a nuestras madres y de la promesa que nos da, que nos irá bien. Y hemos visto el ejemplo de Jesús y su enseñanza sobre honrar a sus padres. Y hemos hablado un poco de cómo no es siempre fácil descubrir cómo honrar a nuestros padres y al mismo tiempo honrar a Dios. Aquí al final me gustaría que apliquemos lo que hemos oído. No importa cuál sea tu situación. Si vives cerca de tu mamá o ella está lejos, si eres una persona joven que aún está siendo criada por su mamá, si tu madre ya no está viva o si tienes una relación difícil con ella. Yo realmente creo que Dios tiene una promesa para ti cuando honras a tu mamá. Tiene una promesa que te irá bien, que disfrutarás de una vida plena, que experimentarás su bendición. Entonces vamos a tomar un poco de tiempo aquí al final para permitir que el Espíritu Santo nos hable. Esto es lo que les invito a hacer. Yo creo que para cada persona aquí, mientras escuchabas hoy, había algo que te llamó la atención. Tal vez estás en el primer grupo, gloria a Dios, gracias a Dios, en que todo va muy bien con tu mamá. Quiero que tal vez pienses en qué podrías hacer hoy para honrar a tu mami. Tal vez hace tiempo en que no habías pensado mucho en la bendición que es. Podrías pasar un tiempo revisando tus cualidades buenas, dándole gracias a ella. Puedes escribir a ella una nota. Podrías escoger algo que hacer por ella hoy en día para bendecirla. Llamarla por teléfono, cumplir este quehacer de la casa que siempre cae en ella. Podrías orar por ella, bendecirla. Pero tal vez te encuentras en este grupo que ahorita estás experimentando una relación difícil entre tú y tu mamá. Tal vez ha sido un tiempo de maltrato o control. Por ustedes les animo que tomen la fe y la esperanza que tienen y tomen un paso adelante hacia el honor. Creo que el Señor va a mostrarles una manera específica en que podrías mover hacia el honor. Podría ser que haya algo que perdonar, o querer que perdonar, o intentar de perdonar, o que Dios te está guiando a pedir perdón por algo. Tal vez en lugar de las palabras
duras que hayas recibido por parte de tu mamá, podrías usar ese tiempo para escribir una bendición. Algo lindo que pides que Dios haga por tu madre. Podrías decidir ser generoso con ella, no porque lo merece, sino porque estás poniendo tu fe y tu obediencia en Dios y en su promesa. Podrías hacer lo mismo hacia tus hijos también. Tal vez reconoces hoy que has mantenido expectativas de sus hijos. Hoy puedes usar este tiempo para dejar que Dios lleve esta carga y te dé una sanidad y libertad en tu relación con tus hijos, Pero hay un tercer grupo también en que tu mamá ya ha fallecido y podrías usar este tiempo para recordar algo impactante de su vida. ¿Por qué no haces un plan para contarle a alguien hoy algo bueno de tu mamá? O podrías pensar en algo que valoraba ella y hacer algo para promocionar algo bueno. O podrías pensar en otra mujer que Dios ha puesto en tu vida, que te ha bendecido, y devolver a ella una bendición. Tenemos papelitos que están en las sillas. Entonces, ahorita sáquenlas, por favor. Y las plumas también. Y todos van a hacerlo a la vez. Nadie va a leer esta nota que escribas si no quieres. Pero lo que quiero que hagan ustedes es que escojan alguna manera práctica de honrar a sus madres y que lo escriban en el papel. Y al fin vamos a doblar los papeles y vamos a orar juntos por el poder de obedecer a Dios y la fe para creer su promesa. ¿Ok? Entonces voy a darles como 1 minuto.